Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el espacio donde hablamos del maravilloso mundo de la aviación. Este va a ser el primer episodio de una nueva serie que tendremos de historia de aviación en México. Empezaremos en México porque somos de aquí, pero en un futuro nos podremos mover hacia otro país, ya sea que ustedes nos recomienden que investiguemos de algún otro país o nosotros veremos cuál parece interesante. Sabemos que los hermanos Wright comenzaron el vuelo motorizado en Estados Unidos en el año 1903, pero ¿cómo fue que la aviación empezó a crecer en los otros países, ¿no? Escuchen este episodio para aprender un poco más de cómo inició la aviación en México. Y para abordar este tema, doy la bienvenida a Lalo, Nico, ¿cómo se encuentran? Hola Jaime, muy bien, gracias aquí, ya listos para este nuevo episodio. Muy bien, Lalo, qué bueno. ¿Y tú, Nico? Muy sonriente. También bien, Jaime, sí, es que estoy estrenando mi montaje con la cámara del celular y la luz. Sí, ya se ve Nico en HD. Exacto. Ya, yo soy el único que me veo. Tengo que conseguir algo para verme mejor aquí. Bueno, lo bueno Utiliza es que mi te técnica. vestiste, Nico. Tú, Lalo, Sí. ¿no? Camisita y todo. Yo no, yo traigo la de Oshkosh, no se alcanza a ver. Pues muy bien, pues vamos a empezar. Pues ¿cuándo empieza la aviación en México, ¿no? Pues es el año 1910. Estos son ya 7 años después del primer vuelo de los hermanos Wright. Y en este año es casualmente la primera vez que se hace una convención internacional sobre la aviación. Estos fueron 18 países europeos y en estos se hicieron varios acuerdos entre ellos. Y se podría decir que este es el inicio de la OASI. La OASI empezó ya en 1947 formalmente, pero muchos de los acuerdos que se hicieron en este año, en 1910, pues pasaron a este reglamento de la OASI. Entonces, ¿cómo era la aviación en ese entonces? Pues en ese entonces, pues mucha gente no sabía realmente que era un avión o ni siquiera haberlo visto. Eran tiempos en que pues, se hacían exhibiciones aéreas, se iban a diferentes ciudades y era todo un show, como un circo, ¿no? Entonces, es este año en donde se empieza a volar en México y, no sé, y también en toda Latinoamérica, ¿no? No solo en México. Fue el primer vuelo. Entonces, ¿quién fue el primer piloto en estas tierras? Seguro se lo saben. Sí, pues, Alberto Braniff. Muy famoso, el gran Alberto. El buen Alberto. Sí. Y pues, ¿quién era este Alberto Braniff? ¿De qué historia tenía detrás? Ahora sí que como todas las personas de aquella época que tenían la posibilidad de volar, pues obviamente tenía dinero, ¿no? Era hijo de un empresario y un excelente deportista, de esos que hacían box, corría lanchas, piloto de automóviles, incluso hasta estuvo ahí de torero y pues obviamente se nota que le gustaban las emociones fuertes, ¿no? Y pues siempre estaba buscando qué más hacer. Pues bien, y tú, Nico, pues, ya sabemos que le gustan las emociones y todo, pero ¿en dónde tuvo su primer encuentro con la aviación? Él tuvo su primer encuentro en Francia, en un viaje que hizo un año antes de su primer vuelo, precisamente, donde vio a los hermanos Voisin, que le mostraron un avión y él quedó fascinado. De hecho, fue toda esta influencia francesa que en México estaba muy de moda todo esto de Francia por el porfiriato y todo eso. Entonces, eso lo hizo irse a Francia y fue ahí donde tuvo su primer encuentro con la aviación. Y estaba vereneando, pero antes de encontrarse con los Bazán, tuvo un encuentro antes en una casa que estaba de vacaciones de verano. Volaba alguien ahí cerca, ¿no? Que era Claro. Maurice Tabeto. Ujú. Y ahí fue cuando tuvo su primer encuentro con el avión y con el que lo convenció para poder volar por primera vez. Y fue ahí en ese viaje, mismo viaje, en que dijo que se planteó hacer como un vuelo de efemérides por el centenario de la independencia, ¿no? A traérselo aquí a México, A ¿no? Y traérselo a volarlo. México y volar aquí en México. Ujú. Sí, de hecho, cuando estuvo ahí en Francia con los hermanos, tuvo unas clases de vuelo que le gustó tanto que precisamente, ¿no? Dijo, me tengo que comprar un avión y lo tengo que estrenar en México, tengo que ser el primero.
Y luego pues, lo compra en México y cómo le hacen, cómo lo mandan, ¿no? ¿Qué pasa? En embarco lo mandaron. En Llegó a Veracruz. partecitas. En aquel entonces todavía no existía el Beluga o el Dreamlifter, ¿no? Que ahora, hoy en día transportan partes de aviones para su fabricación. En aquel entonces, pues, todo era por barco. Entonces, pues tardaba un rato en llegar desde Francia hasta acá, hasta el puerto de Veracruz, ¿no? Que era en aquel entonces el único puerto en esa zona del Golfo. Y tampoco era de volarlo, ¿no? De cruzarlo. No, pues no. No creo. No tenían No. rango para poder hacerlo. Oye, No pero llegabas, te quedas a la mitad. yo creo que ni a la mitad, ¿no? Ni a la mitad, ¿verdad? No. Y pues llega el avión a Veracruz y después él tiene una tierra, bueno, su familia tiene tierras cerca del Estado de México, ¿no? Sí. Sí, en lo que ahora, bueno, se le conocía como los Llanos de Balbuena, que hoy en día, pues ya obviamente es una colonia, ¿no? Ahí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, que se llama Jardín Balbuena. Justamente ahí es donde estaba sus campos de su pequeña hacienda que tenían. Y luego aquí había algo que pues, no muchos creen que es complicado, como que muchos creen, pues nada más se trajo su avión y lo voló, ¿no? Pero aquí hay una dificultad, que la Ciudad de México no está a la misma elevación que ya digamos París, que es donde volaba, sino es una Exacto. elevación muy... De hecho, es una son- diferencia de 2000 metros. o Porque sea, París estás a 200 metros sobre el nivel del mar y en México estás a 2240. Entonces, ¿qué significa eso? Pues aire menos denso, ¿no? Más difícil que el avión vuele, que genere el levantamiento a las alas. sí, sí, sí. Y pues este avión de los franceses pues tenía un motor con muy pocos caballos, ¿no? Exacto, el motor también tenía problemas para funcionar aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué se hizo para poder volar en esta? Porque también se hicieron pruebas con el primer motor, ¿no? Y luego vieron que no era posible, entonces hicieron algunos cambios, ¿no? Sí, exacto. Lo que hicieron fue, pues después de todos estos experimentos que hicieron, se decidió utilizar una mezcla especial de gasolina que aumentaba el rendimiento del motor. Además de que ahora sí que como si fuera esto un portaaviones, ¿no? Pero en aquel entonces Braniff pidió a sus mecánicos que detuvieran el avión mientras aceleraba a potencia plena para soltarlo una vez que el motor estuviera al máximo y así ya pues pudiera despegar, ¿no? Y esto es interesante y es curioso porque las personas detienen el avión porque en aquel entonces los aviones tan primerizos pues no tenían frenos. Entonces, pues el freno más efectivo era la fuerza humana. No. Sí. Y a la hora de Un aterrizar, ¿cómo le obstáculo. hacían? No, pues Pura no, no, resistencia. digamos que no volaban tan rápido. Entonces, pues se frenaban solito con la pura resistencia del terreno, que normalmente pues no era pavimentado, no era sólido, era tierra, entonces se frenaba más fácil. Y este primer vuelo también fue un vuelo corto, ¿no? Ujú, sí, exactamente. No recuerdo exactamente cuánto duró, pero sí fue bastante corto. Y creo que estamos olvidando qué avión fue el que voló. Pues el Boeing de los Guasán, hermanos, ¿no? ¿no? Un biplano. Guasán, pronuncia bien que Perdón, te mi va a pronunciación regañar, está muy mal, sí. Nicolás. Disculpe usted. Perdón, monsieur. Ah, pobre. Y fue con ese avión y luego pues ya empieza este movimiento Braniff de la aviación en México. Y pues después de este vuelo que fue en el mes de enero, a principios de año, hubo otro vuelo, ¿no? En mayo, fue el piloto Miguel Lebrija, y él pues, ya tenía experiencia con globos aéreos, también aparentemente esto Tenía, era de deportistas, ¿no? tenía la También personalidad corría similar que coches. Brandy, Ajá. Sí, como aventurero, que luego gustaba correr riesgos. pues que en aquel entonces la gente que tenía dinero, pues normalmente era la deportista, ¿no? Ujú. Entonces sí. Y no porque del deporte se hicieran millonarios, sino porque tenían el dinero para tener el tiempo de estar entrenando y haciendo deporte. Sí. Y algo interesante de este segundo vuelo de Miguel Lebrija fue de dónde sacó el avión, ¿no? Que fue patrocinado. El buen tono.
Compañía Ajá. cigarrera. Cuando fumar era sano. ¿No? Así cuando Sí, era sano exacto, fumar. cuando no. Cuando salía en todos lados la gente fumando. Entonces, ¿esta Y compañía este lo no patrocinó? lo O patrocinó, cómo le fue? compró el avión, Ah, ok. Y él les pero hacía no era el publicidad. mismo avión, Sí, obviamente. O sea, ahí le ponen el logo, ¿no? todo tenía un costo. Sí. Pero este no era el mismo avión, era otro avión, ¿no? Era un Blériot. Blériot. Leo. Blériot. Y que Y también despegó de los también, llanos de Valbuena, ¿no? sí, usó la misma pista, por así decirlo, ¿no? Creo que era la única pista ahí en ese momento. Pues sí, no había más aviones, más que sus dos. Sí. Y Alberto Braniff también rompió otro récord, ¿no? Que fue de uno que tuvo un récord que rompió durante un aterrizaje. El primer accidente de aviación en México. Así es. Un accidente, un aterrizaje muy brusco que tuvo, ¿no? Que destruyó, de hecho, su primer avión con el que hizo el primer vuelo. El 30 de enero de 1910 fue. Pero él salió ileso, afortunadamente. Así, afortunadamente. Se compró otro avión y a volar, ¿no? El otro. Qué fácil era eso. Y bueno, pues estas son fechas interesantes, ¿no? Estamos hablando de 1910, pues algo más pasó a finales del año, ¿no? Estamos hablando de la revolución. Entonces también tenemos acontecimientos importantes que pasaron, ¿no? Durante esta época y que fue el uso militar de los aviones, ¿no? Ujú. Entonces también aquí pues, tenemos algunos récords o primeras veces que se hicieron en México y también una vez uno en el mundo, ¿no? Que fue, bueno, una cosa aparte, no fue el militar, pero el primer vuelo nocturno, Igual por Braniff, igual por que, Braniff. que Exactamente. puso en su pista pues, como pequeños mecheros con fuego para iluminar la pista y saber dónde aterrizar. Y regresando un poco a lo militar, también se rompieron el uso militar para tirar bombas, ¿no? Ujú. Sí, no recuerdo si fue Miguel Lebrija con Guillermo Villasana, que fueron los Y ya está. primeros que hicieron ensayos para tirar bombas, Ujú. como bombas que podías cargar con la mano y las dejaban caer sobre un obstáculo, sobre Un blanco, ¿no? un blanco, sí. Que pintaban, que era de 10 metros de diámetro y lo pintaban con cal Ajá. y lograron dar al blanco. Sí, entonces ya los mexicanos estaban viendo cómo sacarle provecho a eso también. Somos creativos, acuérdate. Sí, Sí. sí. Y también ese mismo año se lanzaron bombas a barcos, ¿no? Haciendo esto, pues el primer atento de hacer una guerra aeronaval, ¿no? Pues sí, más bien fue ahora sí que el primer bombardeo, ¿no? También se llevó a cabo aquí en México. Ujú. El primer bombardeo justamente. Y fue a unos barcos huertistas, me parece que estaban ahí en Guaymas Ujú. y pilotos creo que eran norteamericanos, acompañados de un mexicano, no recuerdo su nombre, pero que volaron sobre los barcos y les empezaron a aventar cosas. Obviamente no les dieron, pero los barcos dijeron, ¿qué es esto, no? Y se asustaron y lograron repeler el ataque. Interesante uso de los aviones, Guerra de miedo, sí. ¿no? Guerra del terror. Y otra cosa ahí en el año que también tenemos nosotros el récord, fuimos el primer país en que nuestro jefe de Estado voló, ¿no? Exacto, el 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero Ujú. voló junto con el piloto Diot en un... Me va a regañar Nicolás, pero es un de Perdusin. De Bien, Perduzón. 9. De O de, Perduzón. Pronúncialo, Nicolás, por favor. De De, Per- Perduzón. de Perduzón. Fue el avión y pues sí, como ya bien lo comentó Jaime, fue el primer jefe de Estado en el mundo en volar en un avión, ¿no? Otra de las primeras cosas que se hicieron en México que tal vez muchos de nosotros no sabíamos antes. Ujú. Y otro personaje interesante de esta época, pues ya lo mencionaste, Nico, es Juan Guillermo Villasana, ¿no? Que Ujú. tal vez no sé si sea mejor dejarlo para otro podcast o Yo creo que se merece uno o dos sí, episodios sí completos. hizo bastante por la aviación en México, ¿no? Hay un dato interesante que les podemos dar como aquí un teaser, ¿no? Para Ujú. los siguientes episodios, pero
Roland Garros y vino a hacer demostraciones aéreas aquí en México. De hecho, en los llanos de Balbuena tuvo un accidente y se le rompió una parte del patín de cola. Y fue Guillermo Villasana que le ayudó a reparar su aeronave a Roland Garros, ¿no? Este famoso, que ahora hay un torneo de tenis en su nombre. Ujú. Pero entonces para que se emocionen para el siguiente episodio de Juan Guillermo Digo, Villasana. y no fue el único, digamos, de fama mundial que aterrizó en esos famosos llanos de Balbuena. ¿Saben quién más aterrizó ahí? A ver, Nico. A ver, Ah, Nico. A Charles, ver si sí. fue el famosísimo Charles Lindbergh. Exacto, ¿no? Digo, eso fue Ah. mucho tiempo después, fue en el 1927, pero sí aterrizó en el famoso Espíritu de San Luis aquí en los jardines de Balbuena. Que bueno, ya más adelante haremos otro capítulo especial nada más de Charles Lindbergh, porque pues merece su historia aparte, ¿no? Sí, definitivamente. Ujú. Y bueno, para no adelantar mucho más estos temas y darle sus tiempos a estos personajes tan importantes en la historia de la aviación en México, vamos a concluir el episodio de esta semana con esto. Y si te gustó, compártelo en las redes sociales y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y ahora ya estamos en YouTube. Así que YouTube también. Dale chequen like, el canal, ahí suscríbanse. nos pueden ver nuestras caras. Y suscríbanse y también en este canal pues obviamente podemos brindar más apoyo de materiales porque si a veces estamos hablando de cosas no podemos explicarlas muy bien, entonces también ahí pueden ver imágenes sobre lo que estamos hablando. Ujú. Y ya saben, si tienen alguna duda o comentario pueden mandarlo a nuestro correo contacto@latinpilot.com y se despiden de ustedes Nico. Lalo. y Jaime. Hasta la próxima. Adiós.